Para iniciar entonces esta primera sesión de coloquio de matemáticas aplicadas y su divulgación, pues tenemos aquí a Cristian Ramos Sánchez y Ángel Fernando Áviles López. Como les decía, ellos son estudiantes de aquí de la licenciatura de matemáticas aplicadas y pues bueno, ellos nos van a platicar qué tan probable es ganar dos juegos interesantes, ¿no? Entonces vamos a escuchar su plática y al final hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Y ya después de eso, ya pasamos a la otra parte que ya por ahí se ve que se está poniendo bueno, ¿no? Entonces, pues, entonces les cedo la palabra a los chicos. Buenas tardes, ya casi noches. Primero que nada, antes de comenzar la plática, pues queríamos, de parte de los dos, de Cristian y yo, agradecer al doctor Franco Barragán, especialmente porque pues siempre mostró apoyo en esta iniciativa que tuvimos nosotros dos y que pues nos brindó su ayuda en todo momento. Entonces, sin él, pues este coloquio y esta práctica pues simplemente no serían posibles, ¿no? Bueno, ahora sí, entrando en materia, titulamos nuestra plática ¿qué tan probable es ganar? Y como dice en el subtítulo, vamos nosotros a presentar dos juegos diferentes, dos juegos interesantes. Bueno, la plática se divide en tres partes. En la primera vamos a ver lo que es el juego de la lotería. Lo titulé ¿qué tan lejos estamos de ganar la lotería? Donde vamos a ver precisamente eso. Vamos a ver el cálculo de probabilidades desde un punto de vista clásico de qué tan probable realmente es que nosotros podamos ganar la lotería. En la segunda parte vamos a hablar brevemente sobre el juego de la ruleta de casino. Y al decir que si vale la pena no jugarla, se refiere entonces a algunas jugadas y qué tan probable es ganar en cada una. Y por último, pues ya van a hacer unas consideraciones finales, conclusiones, preguntas y respuestas. Bueno, para empezar, pues vamos a continuar. ¿Qué tan lejos estamos de ganar la lotería? Bueno, para empezar, pues yo considero que la lotería pues es un juego que por lo menos aquí en México ya es algo más bien arraigado culturalmente. O sea, en el sentido de que pues, es un juego bastante difundido en general entre la gente. Pero aún así, pues yo considero prudente, pues dar aunque sea una definición, un concepto de qué vamos a tener entonces por el juego de la lotería. Y básicamente el juego de la lotería consiste en que mediante un billete o un papelito, pues nosotros intentemos atinar o adivinar cierta cantidad de números. Eso básicamente es el juego de la lotería, donde dichos números pues se van a sacar de una tómbola o un recipiente que garantice precisamente que sean extraídos al azar. En general, pues este juego tiene pues muchas variantes en general, por lo que ya también entendemos al juego pues del tablero y los monitos de la cultura mexicana, pero pues en general, dada esta definición, pues en realidad es lo mismo, porque estamos nosotros intentando, o bueno, en base al tablero que nos tocó, queremos entonces atinar pues todos los, en este caso, las figuras, pero en este caso pues pueden ser figuras, números, pero en general es atinar fichas extraídas al azar, ¿no? Y entre las variantes pues pueden presentar pues diferentes premios, y en general también que debemos de adivinar diferentes números de tantos dígitos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen pues tenemos una
un boleto de la Lotería Nacional y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser pues una cantidad variada de premios, ¿no? Pero bueno, en general, pues si nos quedamos así, pues podemos hacer el juego tan complicado como nosotros queramos, ¿no? Por lo tanto, pues, como se suele hacer, o por lo menos para esta práctica, vamos a simplificar bastante el problema. Y en ese sentido, entonces, vamos a postular o vamos a definir por lo menos tres características importantes. La primera es que exista un único premio. Es decir, no puede haber dos ganadores. No puede haber un premio repartido entre tantas personas, no. La tercera es definir tanto los números que se deben de atinar, como también cuántas fichas o en general cuántos números va a tener la tómbola. En este caso vamos a definir que el ganador debe acertar 6 números, que por lo general es lo más común, pueden ser más, pueden ser menos, pero lo vamos a trabajar de esa manera. Y van a ser extraídos de una tómbola que contiene números del 1 al 45. Y muy importante esto, que sean sin repetición. Es importante esto por algunos detalles que vamos a ver más adelante. Y por último, pero que no deja de ser importante, es que no vale no vale acertar parcialmente los números. En algunas ocasiones, pues se puede dar que se premie a una cantidad parcial de aciertos, por decir que se ganen 5 números de 6, en este caso no va a pasar, por lo mismo que existe un único premio. Y entonces, para entender un poco esta parte del cálculo de probabilidades, me voy a permitir dar algunas cuantas definiciones acerca de lo mismo. Muchos de ustedes ya han de estar familiarizados con estos conceptos, pero pues aún así pues voy a recordarlos muy brevemente para el objetivo de esta charla. La primera sería un espacio muestral. Y llamamos entonces a un espacio muestral un conjunto S que consiste en todos los resultados de un experimento aleatorio. Al ser un conjunto, pues en base a su cardinalidad, pues puede ser numerable o no numerable. Es decir, en pocas palabras, puede ser discreto o puede ser continuo. Por lo menos en un enfoque más a priori, pues vamos a trabajar únicamente con espacios muestrales discretos. En este caso, pues, por ejemplo, igualmente, si a estos resultados les asignamos números, podemos también construir un mapa de puntos en el plano cartesiano. Por poner un ejemplo, tenemos el siguiente experimento aleatorio. Por ejemplo, podemos entonces lanzar dos monedas, asignarle el 0 al águila y el 1 al sol, y obtendríamos esta colección de puntos, el 0,0, el 1,0, el 0,1 y el 1,1. Entonces, pues ahí estarían ahí las posibles combinaciones de los resultados, que sean, entonces, en este caso, dos águilas, dos soles, o un águila y un sol, que precisamente es de lo que vamos a estar hablando en la siguiente diapositiva. Ya que tenemos entonces nuestro espacio muestral, tenemos o podemos definir a un evento o suceso que no va a ser otra cosa que un subconjunto de nuestro espacio muestral S. Y este subconjunto va a estar definido por un resultado específico de nuestro espacio muestral y va a indicar entonces que el suceso A ha ocurrido. En el ejemplo anterior, pues habíamos dicho o habíamos asignado 0 para si cae águila, 1 si cae sol. Entonces, en este caso, en esta región no sobrada, es encerrada, tendríamos entonces el evento donde cayera una moneda sol, una moneda águila, porque precisamente estaríamos excluyendo de nuestro espacio muestral donde cae solamente águila o solamente sol.
Ok, ya que tenemos entonces esa parte de lo que es nuestro espacio muestral y de lo que son los eventos, ya podemos entonces definir ahora el enfoque clásico de la probabilidad. En un principio, pues consideré en meter los axiomas de la probabilidad, pero pues para esta práctica pues no lo vi necesario. Con el enfoque clásico considero que es suficiente. Y la definición dice así, que si un suceso puede ocurrir en h maneras diferentes de un número total de n posibles, todos igualmente factibles, entonces la probabilidad del suceso es el cociente h entre n. Es decir, que la probabilidad del evento A va a ser igual a h entre n, o la regla que todos conocemos, es decir, el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Ya que tenemos eso, pues hablando entonces de casos favorables y casos posibles, es en realidad importante también definir algunas herramientas que nos van a servir precisamente para contar este número de casos. Y para esto vamos a usar dos herramientas. Precisamente la primera de ellas son las combinaciones o también el número combinatorio. Es una combinación de n objetos diferentes tomados de R en R, y es una selección de los R de los n objetos sin importar el orden. Básicamente lo que nos dice el número combinatorio es cuántos conjuntos, en este caso de R elementos, podemos formar de otro conjunto, digamos, más grande, de mayor cardinalidad, un total de n elementos. Y viene dado entonces por la siguiente fórmula que vamos a usar más adelante. Habíamos dicho con las combinaciones que era el número de conjuntos que podemos formar, pero sin importar el orden. En este caso, precisamente las permutaciones lo que van a hacer precisamente lo contrario. Nos va a decir entonces de cuántas formas diferentes vamos a poder ordenar. ¿De cuántas formas diferentes vamos a poder ordenar ese conjunto de R elementos que sacamos de dicho conjunto más grande de N elementos? Y está dado por esta fórmula. Bueno, ya que tenemos estas definiciones, que considero importante agregarlas, ahora sí vamos a empezar al proceso que considere en el cálculo de probabilidades, y observar que no siempre la primera herramienta que obtenemos pues está correcta. Entonces, primeramente le habíamos definido el número combinatorio y por qué no usarlo. En ese sentido, entonces, podemos sacar las combinaciones. Habíamos dicho que debemos destinar 6 números de 45. Entonces, podemos ver entonces cuántos conjuntos de números de 6 podemos formar de un total de 45 números. Y obtenemos 8.145.060 combinaciones posibles. Y entonces, con el enfoque clásico de la probabilidad, pues podemos decir, o aparentemente, sin temor a equivocarnos, que este total de combinaciones, al ser todas las combinaciones posibles, pues va a ser el total de casos posibles. Y dado que necesitamos para ganar una única combinación, pues entonces la probabilidad de que suceda el evento A, pues sería ganar, ¿no? Esos números, pues sería entonces de 1 sobre 8.145.060. Y eso pues nos daría 1.3 por 10 a la menos 7, que es un número muy pequeño, pero ¿realmente es el correcto? ¿Podríamos considerar correcto el enfoque al utilizar combinaciones? ¿O es que estamos interpretando algo mal? Y realmente consideré pertinente poner esta parte, porque al momento de que me propuse a resolver este problema,
pues me llevo primeramente a utilizar combinaciones. Sin embargo, pues vamos a ver qué pasa después. Bueno, habíamos dicho una diferencia muy importante entre combinaciones y permutaciones. En las permutaciones el orden importa, justamente como en los números que necesitamos para ganar la lotería. Mientras que en una combinación, por lo menos en la definición que vimos de combinación o de número con punto bien, no es así. Y para ilustrar mejor esta diferencia, consideremos el conjunto de las primeras 4 letras del abecedario. Y entonces, si tomamos solamente de esas 4 letras, tomamos 3, vamos a tener una única combinación A, B y C. O bueno, en este caso, para las primeras 3. Mientras que para este mismo conjunto de las primeras 3 que tomamos, tenemos entonces 6. Es decir, 3 factorial. Es decir, la cardinalidad o el número de elementos que extrajimos. Entonces, ¿qué significa esto? En resumen, significaría entonces que nosotros al tomar una combinación para poder calcular los casos posibles, estaríamos en realidad contando de más. Estaríamos entonces presuntamente contando como si tuviéramos entonces más de un caso favorable. Es decir, que por cada combinación que hay todas estas. Y únicamente para un conjunto de 3 elementos, como lo quise ilustrar aquí. Entonces, como para ganar la lotería, nuestra colección de números con los que se debe de ganar importa nuestro orden, pues entonces podemos nosotros utilizar lo que son las permutaciones, pero podemos entonces usarlas mediante esto. Como habíamos dicho, queremos que aparezca un número específico del 1 al 45, uno después del otro. Por lo tanto, podemos definir al evento A como ganar la lotería como la intersección de 6 eventos diferentes, donde cada evento pues sería obtener cada uno de los números que necesitamos precisamente que nos faltan para poder ganar o para obtener dicho número ganador. Y entonces podemos obtener el siguiente resultado, que se conoce como la regla del producto. Pero en este caso, bueno, por lo general la regla del producto, cabe hacer aquí la aclaración, que la regla del producto por lo general se hace la anotación que es con suceso de que, por ejemplo, probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 sí pasa a 1. Pero entonces aquí es importante diferenciar, o por lo menos para en esta parte interpretar, como que cada uno de estos eventos que conforman a A son eventos independientes. Y esto desde el hecho que definimos desde un principio que del 1 al 45 no existen repeticiones o no tenemos números repetidos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos números repetidos, si saldría ya uno anteriormente, la probabilidad de que salga el siguiente cambia. Por lo tanto, un suceso, entonces el suceso pasado y el suceso futuro serían dependientes entre sí. En este caso, evitamos esa parte y por lo tanto el producto sale directo. Y entonces de esta manera podemos nosotros interpretarlo de la siguiente manera, que la probabilidad sería entonces utilizar la definición que dimos, pero sucesivamente. Es decir, entonces que para el primer número de casos favorables, pues sigue siendo solamente 1, porque como había dicho anteriormente, no se repiten. De un total de 45. Lo mismo para el segundo factor, que sería igual, número de casos favorables, pues sería solamente 1, pero el número de casos posibles se disminuye en una unidad, porque aparte
bueno, me olvidó mencionar al principio, pero tampoco hay reposición. Y de igual manera, pues lo podemos hacer para los 6 casos, dando un total entonces de 1,7 por 10 a la menos 10. Que si se acuerdan o recuerdan del resultado que habíamos obtenido anteriormente, pues en realidad es un resultado menor. Es un resultado porque el anterior había salido por 10 a la menos 7, esta había salido por 10 a la menos 10. Bueno, ya después de haber obtenido este resultado, de la manera en que nosotros lo calculamos, podemos verlo también de esta manera. Como había sido la multiplicación sucesiva de 1 arriba, 45 abajo, por 1 arriba, 44 abajo, y así hasta llegar hasta 40, pues obviamente todos los numeradores daban 1, y todos los denominadores se pueden agrupar así, 45 por 40. Que pues esta secuencia nos recuerda un poco al número factorial. Y ese número factorial lo podemos entonces expresar así, como el 45 factorial sobre 39 factorial. Y esto pues sucede porque precisamente es el producto de ellos. El 39 factorial pues trunca el resto del factorial que da 1. Y precisamente esto es 45 factorial sobre 45 menos 6, que es la definición que dimos sobre las permutaciones. Específicamente, pues una permutación de 6 elementos de un total de 45. Y justamente eso era lo que queríamos desde un principio, porque como habíamos dicho, en las permutaciones el orden que necesitamos sí importa. Y en este caso, podemos ver ahora sí que esta combinación es única, porque solamente estamos considerando ese caso en particular, y por lo tanto podríamos decir desde nuestra interpretación y el proceso que hicimos desde un principio, que nuestro cálculo sí es correcto. Ok, y ya posteriormente, habíamos dicho anteriormente que si usábamos combinaciones, estábamos contando de más. Y efectivamente, pero ¿qué tan de más estábamos contando? Pues precisamente podemos decir o podemos expresar que por cada combinación de R elementos de un total de N, existen R factorial permutaciones. En este caso, entonces, como teníamos que, para este caso, si hacemos esa cuenta, podemos entonces obtener, como son un total de 6 elementos, 6 factorial, sobre la permutación que habíamos obtenido anteriormente, obtenemos exactamente el mismo número que habíamos calculado anteriormente, únicamente usando combinaciones. Bueno, y reitero, si usábamos combinaciones, el número era por lo menos 3 órdenes de magnitud menores que el que obtuvimos finalmente con las permutaciones. Bueno, y entonces al final pues obtuvimos ese número. Pero realmente, ¿qué tan pequeño es ese número? Con respecto a 1, pues sí podríamos decir que es pequeñísimo. Sería 0.0 y ahí serían en total 10 ceros, ¿no? Pero realmente en cuestiones de probabilidad, ¿qué tan probable entonces, según el cálculo que dimos, es ganar la lotería? Al final, pues medir no es solamente obtener un número, sino es compararlo con respecto a otra cosa que tenemos a lo mejor conocimiento de ello. Y en ese sentido, no sé si recuerdan el número, si no recuerdo mal era 1.7 por 10 a la menos 10, más o menos. Y ahora tenemos aquí 3 ejemplos. La probabilidad de que te caiga un rayo en un año es de 2 por 10 a la menos 6. Probabilidad que es entonces mayor
a la que dimos anteriormente. Mismo caso con la probabilidad de morir por el impacto de un meteorito. Igualmente, por 10 a la menos 6. Recordemos que nuestro resultado era por 10 a la menos 7. Y por último, la probabilidad de morir por el ataque de una vaca es 1.3 por 10 a la menos 6, que sigue siendo entonces, estos tres resultados en general son entre una quinta parte y una décima parte. Más bien, perdón, la probabilidad de ganar la lotería sería entonces entre una quinta y una décima parte la probabilidad de cada uno de estos resultados. Entonces, comparándolo con el que vimos pues, anteriormente, pues en realidad ganar la lotería sí es muy poco probable, por lo menos desde el punto de vista, como repito, que dimos de un único ganador, que debe de tener los 6 números sin falta, y pues los números no se repiten del 1 al 45. Entonces, ya para concluir esta parte de la charla, pues tenemos entonces, como decimos, que la probabilidad pues es muy baja. Sin embargo, pues a día de hoy no olvidemos que pues al final la lotería se hace por una empresa, se hace por fines comerciales. Entonces, en general, ¿qué es mejor o qué es mejor decirle a un cliente? Solo hay un chance de ganar y nada más para convencer a millones de personas que compren tu producto, que compren tus boletos. O decir, hay un montón de ganadores, obviamente con un precio menor para seguir obteniendo rentabilidad, pero pues da más la ilusión entonces de que múltiples ganadores es un chance más grande de ganar, y efectivamente sí. Y como les digo también muchas veces, puede pasar que se pueda premiar o que sean válidos un número parcial de aciertos. Pero en general, ganar la lotería a día de hoy, o sea, no importa, bueno, a lo mejor si son los rascaditos de la tienda de revistas, a lo mejor ahí sí es relativamente probable, pero en general ganar el premio mayor o ganar una cantidad importante de dinero en la lotería, sin importar el país o la empresa que expida los boletos, pues simplemente es muy poco probable. O sea, en general, pues la lotería pues es un sorteo, no deja de ser pues un juego más, ¿no? Que digamos que entretiene, que le da pues la ilusión a cada persona, ¿no? De ir a comprar su boleto, porque pues yo digo que más de uno en esta sala pues conocerá algún familiar conocido o amigo que religiosamente va cada fin de semana o cada periodo de tiempo a comprar un billete de la lotería. Por lo menos eso es algo muy común, pero pues en general pues es, como les digo, una ilusión, un juego que pues no suena tan rentable en general ganar. Bueno, ahorita que ya nos habló un poco acerca de la lotería, vamos a hablar acerca de otro juego que es la ruleta de casino, el cual, seamos sinceros, ¿cuántas veces en películas, series, noticias hemos oído hablar de él? Escuchado acerca de personas que se llevan cientos de miles de pesos o incluso dólares a casa. Y aunque el juego no tiene mucha interacción con el usuario, nos resulta atractivo. Antes de analizarla con un enfoque matemático, vamos a hablar un poco acerca de ella. En las generalidades tenemos que fue inventada por el francés Blaise Pascal, quien buscaba crear una máquina de movimiento perpetuo para otra invención suya llamada la pascalina. En la actualidad existen dos tipos de ruleta. La primera es la americana y la segunda es la europea, que es la que hablaremos el día de hoy. La única diferencia entre la americana y la europea es que la americana cuenta con dos números ceros, el 0 y el 0 doble, mientras que la europea solo tiene un 0. Es conocida vagamente como el juego del diablo,
dado que los números que la componen, que es del 0 al 37, su suma da 666. Y pues como último dato curioso, tenemos que el número más jugado es el 17. ¿Cómo se juega? Antes de empezar a hablar de ella, vamos a entender un poco sus reglas. La ruleta se compone de un total de 37 números. Recuerden que estamos hablando acerca de la ruleta europea. 18 de esos números son rojos, los otros 18 son negros, y otro, que es el 0, es de distinto color, por lo regular, verde. La mitad de los números son pares, la otra mitad son impares, a excepción del 0, que en este juego no es considerado ni par ni par. Y bueno, las apuestas pueden hacerse con la ruleta parada o en movimiento. A esto me refiero porque la ruleta en sí consiste en una ruleta que se hace girar y la persona encargada del juego tira una pelota. Entonces, esa pelota va a caer en un número de la ruleta y ese número se le dice como el número ganador. Una vez que cae en alguno de esos números, se procede a premiar a los que acertaron y a quitarle las fichas de los que no. Y pues esas apuestas se pueden hacer mientras la ruleta gira o mientras la ruleta gira o mientras está quieta. Todo depende de la persona que organiza el juego y dice que se empiezan las apuestas hasta que menciona que no va más. Y hablando de apuestas, vamos a ver algunos tipos. Las apuestas se hacen en sí en base a un número o a un grupo de números. Porque como les decía, en la ruleta la pelotita solo cae en un número, pero no necesariamente tienes que afinarla a ese número para ganar. Es por eso que vamos a ver un poco de distintas apuestas. Entre las más generales y las más conocidas tenemos las apuestas simples, las de suertes múltiples y las combinadas. Empecemos hablando con las apuestas simples. Una de ellas es la rojo-negro, que como su nombre lo dice, no se trata más allá de jugar a las fichas de color rojo o a las de color negro. Para jugar solamente tienes que colocar tu ficha en una de estas dos casillas y tú estarás jugando por los rojos y por los negros. Recordemos que es la mitad y mitad de números. Bueno, en sí son 18, porque el 0 no lo contamos. Otra de estas jugadas que tenemos como de simples entra la par impar, donde es jugar, como su nombre también lo menciona, a los números pares o a los números impares. También recordemos que el 0 en este juego no se considera un número par o un número par. Es por eso que igual estaríamos jugando a 18 números, ya sea que elijamos los pares o los números impares. Finalmente, en las simples entra la pasa-falta. La pasa-falta no consiste más que jugar todos los números que están entre el 1 al 18, que a esto se le conoce como falta, o del 19 al 36, que se le conoce como pasa. Si se dan cuenta, también involucra 18 números. Y pues bueno, si podemos notar, en todas estas apuestas simples, el premio es de una ficha por cada ficha apostada, o como bien se le conoce, de 1 a 1. Y pues nuestra probabilidad, que era lo que estaba mencionando antes, que la definición más general que tenemos todos es nuestro número de casos favorables entre el número de casos posibles, pues en este caso es de 18 hasta 37 para las tres apuestas simples. Pues como son 18 números negros, 18 rojos, son 18 pares, 18 pares, y pues en pasa-falta que se juegan los primeros 18 o los siguientes 18. Aparte de estas jugadas existen las de suertes combinadas, como les mencionaba con anterioridad. Una de ellas es la docena. En estas jugadas ya las probabilidades son distintas, al igual que los premios que se otorgan. Empecemos hablando de la docena. Su nombre lo dice, es jugar a 12 números, ya sean los primeros 12, que es del 1 al 12, la segunda docena del 3 al 24, o la tercera docena del 25 al 36. Pues aquí están enumeradas como tenemos en el tablero, primera, segunda o tercera, y para jugar solamente tenemos que poner nuestra ficha, ya sea en este cuadrito, en el que sigue o en el tercero. Si podemos ver, nuestra probabilidad entonces sería de 12 números entre 37, porque 37 es nuestro total de casos y 12 números son los que tenemos a nuestro favor. Y pues el premio ya es de 2 fichas por cada ficha apostada. De ahí tenemos la columna, que es algo similar a la docena. Igual jugamos 12 números. Está la primera columna, la segunda y la tercera.
Al igual que la docena, el premio es de 2 fichas por cada ficha apostada y la probabilidad de acertar es de 12 entre 27. Por otro lado, tenemos la línea. Para jugar una línea, tenemos que colocar nuestra ficha en la línea. Pues, la línea abarca 6 números contiguos de donde se pone la ficha. Y por lo tanto, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta ficha está jugando los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La ficha de hasta el final está jugando los números 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Como podemos ver, este tipo de apuestas abarca 6 casos favorables, es decir, que nuestra probabilidad de acertar es de 6/27. Y pues el premio ya se considera algo valioso, pues nos empiezan a pagar 5 fichas por cada ficha apostada. Luego viene el cuadro. A partir de aquí, las apuestas se empiezan a poner algo interesantes, ya que el cuadro es premiado con 8 fichas por cada ficha apostada. El cuadro, para jugarlo, tenemos que poner nuestra ficha entre los 4 números. Es ahí donde viene el nombre del cuadro. Y pues bueno, abarca en sí 4 números a jugar y por tanto nuestra probabilidad de acertar es de 4/37. Además, existe otra jugada que se llama la calle. La calle es algo así como la línea, pero en vez de jugar 6 números que estaban en la línea, vamos a jugar solo 3. De igual forma, para jugar una calle tenemos que poner nuestra ficha al inicio de la línea, de la calle, perdón, y se van a considerar los 3 números contiguos a ella. En este caso, la primera ficha está jugando el 4, el 5 y el 6, la segunda el 16, el 17 y el 18, y la tercera el 34, el 35 y el 36. Nuestro premio ya es algo grande, porque nos están pagando 11 fichas por cada ficha apostada. Y pues nuestra probabilidad de acertar, como es de incluirse, es de 3/37. Luego existe otra jugada llamada caballo, o también conocida como semipleno. Esta ya es un poco difícil de acertarla, porque solamente vamos a jugar a 2 números. Para jugar tenemos que colocar nuestra ficha en medio de los 2 números. Por ejemplo, la primera está jugando al 2 al 5, la segunda al 19 al 22 y la tercera al 20 y 23. Pues nuestra probabilidad de acertar es de 2/37 y el premio sí que es considerable. Nos están pagando 17 fichas por cada ficha apostada. Finalmente, en las jugadas de suertes múltiples, pero no la menos importante, tenemos el pleno. El pleno es aquella jugada que de seguro hemos visto en todos los lugares o es la más conocida, ya que se trata de solamente atinarle a un número. Acá es la única jugada donde ya entra el 0, porque ya puedes apostar al 0 porque es un número. Entonces, nuestra probabilidad de acertar baja a 1/37, pero nuestro premio se alza a las 35 fichas por cada ficha apostada. Esto lo hace la jugada más premiada del casino, la que es más atractiva para uno. Después tenemos las jugadas combinadas, que aunque ya no se consideran apuestas propiamente, son igual unas jugadas muy conocidas. Empezamos con la doble docena. La doble docena abarca un total de 24 números. Es como lo menciona su nombre, jugar a 2 docenas, ya sea la primera y la segunda, o la segunda y la tercera. Para jugarla basta con poner nuestra ficha en medio de los 2 cuadritos, como estos 2 ejemplos, y pues nuestra probabilidad de acertar en una doble docena es de 24/37, mientras que el premio es algo bajo, ya que nos están pagando media ficha por cada ficha apostada. También en estas combinadas está la doble columna, que es lo mismo a una doble docena, así que su probabilidad sigue siendo la misma, su pago también. Una vez que hemos visto un poco de apuestas y un poco de cómo jugar la ruleta, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la mejor jugada? ¿Es realmente el premio rentable? ¿Es bueno cambiar de jugada constantemente? ¿Después de cuántos tiros ganaré? O bien, la pregunta que nos ha llevado hasta acá, ¿vale la pena jugarla? Para eso, para contestar estas preguntas, vamos a analizar con un poco de enfoque matemático la ruleta. Para esto, hablaremos acerca del pleno. El pleno, como les digo, es la jugada más conocida, así que la vamos a centrar en él. En el pleno podemos notar en cualquier jugada que no se trata más que un tiro a 2 posibles resultados, el de ganar o el de perder.
Y podemos ver que no importa qué número salga antes, nuestro resultado siguiente no se va a ver afectado, porque siguen siendo los 37 números. Así, la probabilidad de tirar la primera vez va a seguir siendo las probabilidades de tirar la segunda vez, la tercera, la cuarta, y así cuantas veces esperamos, que en el pleno es 1 sobre 37. Porque recordemos que el pleno solo jugamos un número. Y pues bueno, la serie de tiradas sigue una distribución binomial n, P, donde n es el número de tiradas y p es la probabilidad de acertar la apuesta. Así, la probabilidad de acertar x veces en n tiradas es la probabilidad de que xn alcance el valor de x con x combinado con n por p a la x por 1 menos p elevado a la n menos x, donde n es el número de tiradas, x es el número de aciertos, p es la probabilidad de acertar la apuesta, y pues 1 menos p es la probabilidad de fallar esa apuesta. Ya con esto podemos hacer un poco a lo más interesante, o lo que más nos importa, las ganancias. Antes de empezar con las ganancias, debemos dar una definición, lo que es la esperanza matemática. La esperanza matemática para una variable binomial es el número de aciertos promedio para n experimentos. En este caso, n va a ser el número de tiradas que vayamos haciendo en el juego de la ruleta. Así, la esperanza del pleno está dada por la esperanza de un tiro 1 por 1 entre 37, donde 1 entre 37 es nuestra probabilidad de ganar en el pleno. Esto es aproximadamente un 2,7%. Esto nos está diciendo que cada vez que jugamos a un pleno, en la primera tirada tenemos un 2,7% de atinar. Pero, ¿qué pasa si tiramos 2 veces? Es lo mismo, pero por 2. Si jugamos 2 veces a un pleno, nuestra probabilidad de acertar esa apuesta aumenta a un 5,4%. Y así podemos ir calculando las veces que queramos, los tiros que queramos. Por ejemplo, por 3 sigue siendo lo mismo, pero por 3 ya es aproximadamente un 8,1%. Y pues, si tenemos 37 veces, nuestra probabilidad de acertar es de un 100%, que es seguro algo que ustedes entendieron, porque después de tirar 37 veces en un escenario ideal, se le llama, se estima en promedio ganar al menos una vez. Y bueno, ya con la ganancia esperada, ya para la ganancia esperada, tenemos que estar dada por el beneficio promedio esperado menos la pérdida promedio esperada, donde el beneficio promedio esperado es los aciertos esperados por el premio por la apuesta. En sí, esto es la esperanza de ganar por el premio por la apuesta. Y la probabilidad de pérdida, la pérdida promedio esperada está dada por los fallos esperados por la apuesta. Y en sí, esto es la esperanza de perder por la apuesta. Con esto podemos ver si realmente nos conviene jugar a un pleno, si realmente es rentable la jugada o si vamos a tener ganancias. Y pues bueno, entonces la ganancia para un tiro en un pleno está dada por la esperanza de ganar de 1 por el premio por la apuesta menos la esperanza de perder de 1 por la apuesta. Esto nos da 1 entre 37, porque recordemos que nuestra probabilidad de acertar a un pleno es un 37 por 35, que es el premio que nos dan, porque si atinamos a un pleno nos están premiando con 35 fichas por cada ficha apostada. Por la apuesta, menos 36 sobre 37, que era lo que les decía, 1 menos P es la probabilidad de fallar. Es decir, si esta es nuestra probabilidad de ganar, entonces nuestra probabilidad de fallar es 1 menos 36 entre menos 36 entre menos es 1 menos 1 entre 37, que nos da 37 por la apuesta. Que esto como resultado nos da aproximadamente menos 2,7% de la apuesta. Es decir, cada vez que estamos jugando un pleno, en vez de ganar, estamos perdiendo un 2,7% de nuestra apuesta. Si eso aún no te impacta, si lo hacemos por 2 tiros, sigue siendo lo mismo, pero ahora el doble de negativo. En vez de estar ganando, vamos a seguir perdiendo. En vez de ahora perder nuestro 2,7% de la apuesta, vamos a estar perdiendo un 5,4% de nuestra apuesta. Y así podemos ir sucesivamente. Y se supone
que con lo que vimos hace rato, después de 37 tiros, esperamos al menos ganar una vez, ¿qué tan favorable es eso? Pues si hacemos los cálculos, sabemos que la esperanza de ganar es de 1 y la esperanza de perder es de menos 36. De 36, así que una vez con los cálculos, tenemos que después de la ganancia, después de 37 tiros, para un pleno, estamos perdiendo en total nuestra apuesta. O sea, esto en sí nos da la conclusión de que mientras más jugamos, más perdemos. Empezamos perdiendo primero un 2,7, de ahí un 5,4, y así seguimos tirando y tirando y tirando y entramos al vicio. Vamos a perder al final toda nuestra apuesta, todo lo que estamos apostando. Y pues bueno, ¿esto qué nos dice? Nos hace plantearnos la pregunta de, pues entonces el pleno no vale la pena jugarlo, ¿no? Pero existe una jugada mejor que el pleno. Para eso, les voy a enseñar la siguiente tabla, donde podemos ver todas las jugadas que vimos con anterioridad, cuáles son sus probabilidades de ganar, sus probabilidades de perder, y qué margen vamos a tener para nosotros o para el casino. En este caso, todas las jugadas de suerte simple, se me pasó mencionarles, pero en las jugadas de suerte simple, el 0, cuando cae el 0, se premia de diferente manera dependiendo del lugar donde nos encontremos. Ya sea que no valga nada, que tengas que pagar toda la apuesta o a veces solamente la mitad. En este caso vamos a ignorar, como si saliera el 0, no tenemos que pagar nada. Es por eso que para las jugadas simples, que es la rojo-negro, la par y par y la pasa-falta, nuestra probabilidad de perder, en vez de ser 19 entre 37, pasa a 18 entre 36. Pues bueno, vamos a los resultados que nos importan. En todas las jugadas simples, tenemos que el margen de la casa es de 1,35. Esto nos quiere decir que por cada vez que estemos jugando a una apuesta simple, vamos a estar perdiendo 1,35% de nuestra apuesta. Y para todas las jugadas de suertes múltiples y las combinadas, vamos a estar perdiendo un 2,7% de nuestra apuesta. Esto nos indica, y volviendo a la pregunta sobre cuál es la mejor jugada, realmente no existe ninguna. Desde el punto de vista de los números, no tenemos la ventaja en ninguna. A lo mejor podrían ser las jugadas simples para durar un poquito más en el juego, pero realmente no. Realmente no tenemos alguna que nos favorezca o que nos haga ganar. Y es por eso que mediante esta tabla podemos hacer una pequeña simulación de lo que pasaría con dinero real. Por ejemplo, en una tirada, si apostamos un peso, la ganancia esperada para las jugadas simples es de aproximadamente menos un centavo. Es decir, si apostamos un peso, que los casinos por regular no reciben un peso, estamos perdiendo un centavo de esa apuesta en cada jugada simple que hagamos. Y por otro lado, en las jugadas de suertes múltiples, vamos a estar perdiendo casi 3 centavos de nuestra apuesta. Recordemos que estamos apostando un peso. Y pues bueno, ahora, si jugamos otra vez, pero en vez de apostar un peso, jugamos 20 pesos, en las jugadas simples estamos perdiendo 27 centavos, mientras que en las jugadas de suerte múltiple estamos perdiendo ya casi más del medio peso. Y pues bueno, si jugamos 20 veces un peso, va a ser lo mismo, estamos perdiendo 27 centavos en las simples y 54 centavos en las múltiples. Esto dado que es lo mismo jugar una vez apostando 20 pesos que jugar 20 veces apostando un peso. Pero jugar 20 veces apostando un peso, en promedio nos da más cercanos estos resultados. Es por eso que aquí se contesta una pregunta en donde decimos que mientras más apostemos, más perdemos. Y ya, para los 37 tiros, que era lo que estábamos analizando con el pleno, para las jugadas simples vamos a estar perdiendo nuestra apuesta a la mitad, mientras que para las múltiples vamos a estar perdiendo el total de nuestra apuesta. Esto nos indica que si sustituimos a X por cualquier valor que queramos apostar, 1000, un peso, un centavo, lo que queramos, en total, en las simples vamos a estar perdiendo la mitad de esa cantidad y en las múltiples toda esa cantidad después de 37 tiros. Estos resultados están dados para todas las jugadas, así que no importa qué jugada agarremos, que si
estamos cambiando de jugada, no importa. Todas las jugadas, mientras sean simples, va a ser este el aproximado que vamos a estar poniendo. Y mientras sean múltiples, este va a ser el resultado que vamos a estar poniendo. Ya como extra, tenemos a la ruleta americana, que como les decía, los datos anteriores fueron para la ruleta europea, pero la americana es todavía peor, dado que existe un número más, que es el doble cero, y pues esto disminuye nuestras probabilidades de acertar la apuesta, y aquí, tristemente, en las jugadas simples, si cae el cero, se recoge todo el dinero, sin importar que hayas apostado. Entonces, nuestras probabilidades de perder, pues aumentan, haciendo así que para todas las jugadas en la ruleta de casino americana, vamos a estar perdiendo un 5,26% de nuestra apuesta por cada tiro. Y ya como dato curioso, esta es la ruleta más famosa en los casinos, pues por lo mismo, que tiene más ventaja la casa. Esto nos hace, volvemos a plantear preguntas. Y sinceramente, en el mundo real no existen respuestas a estas preguntas. Porque como les decía, esto es para un caso ideal. Es decir, que a fuerza después de 37 tiros en un pleno vas a ganar una vez. Eso es un caso ideal. Pero no siempre pasa eso. Es por eso que para finalizar, lo único que les puedo recomendar es que si van a jugar, pues limiten su dinero, no se dejen llevar por el calor del momento y sean conscientes con las apuestas que hacen. Ya saben más o menos qué jugadas existen, qué ventajas pueden tener cada jugada. Y pues si quieren pasar el rato, jueguen jugadas simples. No se vayan por pleno. Tampoco apuesten mucho. Y pues es que, en conclusión, mientras más apuestes, más gana la casa. Mientras más combines apuestas, más gana la casa. Mientras más tires, más gana la casa. Y mientras más cambies de jugada, más seguro y más gana la casa. Es así como te planteas esta pregunta a ti, ¿no? Es decir, pues el casino siempre gana. En realidad no. En el mundo real no pasa así. Pero si vuelves, te terminará ganando. Recuerda que el juego no termina hasta que tú lo decides. Eso sería todo por nuestra parte, tanto de Ángel como mía. Y pues antes de concluir, no sé si tienen alguna duda o algún comentario acerca de las dos pláticas. Chicos, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Ah, era lo que mencionaba, que la ruleta puede hacerse tanto fija como en movimiento. O sea, una vez que se empieza a girar la ruleta, la persona encargada sabe en qué momento ya va a empezar a pararse, y por eso es que te dice ya no va más, o sea, ya no puedes apostar. Y es por eso que no importa si lo haces antes de que la tire o antes de que la tire, porque en realidad no sabes qué va a pasar. Así que, pues esos datos están en movimiento o parado. Sí. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Ya quieren pasar a lo siguiente ahora? Bueno, pues pues les agradecemos. Le agradecemos a Cristian y Ángel. Por favor, un aplauso. Bueno, como les decía, ellos van a quedar a cargo de seguir realizando esta actividad. Y pues bueno, a manera de ejemplo, pues ellos mismos iniciaron, ¿no? Entonces, pues más valor a su valentía, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, chicos. Esperemos que esta sea la primera de varias sesiones de este coloquio. Y pues bueno, por ahí ya se lanzó la convocatoria para aquellos que gusten participar, pueden mandar la información, ya por ahí están los datos. Y se empezarían a programar a partir de octubre, ¿verdad? Entonces, pues ya a partir de octubre se empezarán a programar las charlas que sus compañeros estarían recibiendo por parte de ustedes. Por supuesto que también pueden participar otros alumnos de otras carreras. Se trata de
de alguna manera hablar de matemáticas, y estoy seguro que en otras carreras se utiliza y usan las matemáticas. Entonces, por supuesto que está abierta la invitación por si gustan participar también otros chicos, estudiantes o profesores de otras carreras. Entonces, pues muchas gracias a todos y por ahora aquí terminamos esta sesión.